Les ruego además de mantener sus micrófonos en silencio. Preguntas van a ver al final de ambas charlas. De todas maneras, pueden ir dejando sus inquietudes en el chat de la sesión. Y ahí vamos a tratar de ir respondiendo a medida que podamos y las preguntas más importantes se las vamos a traspasar también a las charlas. Eso sería, como les contaba, esto es un trabajo en conjunto con Destino Cochamó y me gustaría dejar con usted a Víctor Bacaro, que es representante de la Asociación Destino Cochamó, que nos cuenten un poco en qué están haciendo, de dónde nace este ciclo de charlas. Así que adelante, Víctor, te activé tu audio. Se cayó Víctor de la Hola, conexión. Ah, no, ahí está, ya. no, estoy aquí. Ah, Lo que ya. pasa es que yo voy a saludar con el video encendido, pero lo voy a apagar inmediatamente porque es probable que tenga dificultades con la transmisión. Entonces, permiso. Eh, Gracias, Andrés, por la posibilidad de contarle un poco brevemente este Destino Cochamó, que es convocador junto con Pueblo Patagonia de este ciclo de charlas. Quisiera contarle un poco quiénes somos este Destino Cochamó, que nace con una vocación de promover un destino turístico de acá del territorio. Y por tanto se agruparon empresarias y empresarios turísticos de diferentes sectores, nos autoconvocamos con la idea de construir acuerdos para el desarrollo económico de la comuna y en específico la reactivación económica del sector turístico. Y fíjate los sectores que hoy día se incluyen: está Rollizo, Yaguepe, Yates, Río Pueblo, Cochamó, Llanada Grande, el Valle Concha o Valle Cochamó, el Sotomó, Valle El Frío, Pocoigüén, Las Gualas, Paso León. La verdad que son hoy día 22 y esperamos ampliar a otros participantes de diferentes tipos de emprendimiento, y todos con la intención de construir propuestas de modo que trabajemos juntos para esta tan añorada reacción económica del turismo y por sobre todo de la comuna. Y, y, eh, y a partir de esta conversación apareció en el centro que si queremos desarrollo, el medio ambiente tiene que estar en el pilar, en uno de esos pilares, digamos. Eso es un acuerdo generalizado, no solo aquí en nuestra comuna, sino entiendo en el planeta entero, y es por eso que este ciclo de charlas pretende ser un insumo, no solo para nosotros, sino también para la comunidad, de información relevante del territorio, pero que también que nos ponga énfasis de lo central que es el medio ambiente, y su cuidado y su conocimiento para el desarrollo sustentable de los territorios. Personas que me gustaría agradecer específicamente, primero a Tatiana Sandoval, María Vargas, Sisto Almonacid, Eliseo Bahamondes, Cristian Sea, que entre otros, digamos, han estado detrás de la construcción de estos espacios, y por supuesto es un trabajo voluntario y comprometido que los trasciende a ellos también. Pero quiero hacer hincapié en agradecer a Jessica y Claudia, que nos van a exponer hoy día, por cariño al territorio, Jessica se crió en Yaguepe, Claudia fue Servicio País en Cochamó, que tienen un cariño al territorio, y es por eso que la tenemos ahí, tenemos la posibilidad contar con su experiencia, con sus conocimientos para abordar este importante tema. Entonces yo, sin más, agradecerte a ti también, Andrés, y dejarlos invitados no solo a estas charlas, sino que a las futuras charlas que pretendemos construir junto con Pueblo Patagonia. Eso es, gracias, Andrés. Perfecto, Víctor. Muchas gracias por tus palabras de introducción. Les cuento que, además, bueno, esta es la primera presentación de un ciclo de charlas que queremos desarrollar. Les cuento que la segunda charla, el tema que vamos a tocar es el impacto del desarrollo inmobiliario en el Valle del Pueblo y las repercusiones que está teniendo, y junto con las buenas prácticas que se podrían realizar. Y la tercera charla va a ser de los huemules del Valle del Pueblo. Bien. Eh, Ahora me gustaría dejarlos con Jessica Vargas.
en el contexto de la charla que nos convoca, que lleva por título "El agua de los ríos se pierde en el mar". Jessica es ecóloga marina y tiene un magíster en gestión ambiental, y hoy día nos va a mostrar la charla "La importancia de los ríos Puelo y Cochamó en el contexto del estuario y seno del Reloncaví". Jessica, ahora voy a activar tu audio. Cuéntame si está ahí. Sí, Jessica. Ahí sí. Ahí lo activé yo. Ah, perfecto. Vamos con la presentación. Ahí sí se ve bien. Se ve, pero falta el Sí, ahí sí. que modo presentación. Ahí está. Bien, adelante Jessica. Te escucho. Buenas tardes a todos. Bienvenidos y muchas gracias por participar. Yo les voy a hablar hoy día de la importancia de los ríos Puelo y Cochamó, que tienen sus aguas en la desembocadura del estuario del seno de Reloncaví. Siguiente, por favor. Bueno, ambos ríos ubicados en la región de los lagos corresponden a cuerpos de agua dulce que fluyen desde la cordillera al mar. Por lo tanto, para cualquier actividad o toma de decisiones de conservación, de protección o mitigación, lo primero que tenemos que hacer es conocer y comprender desde el nacimiento de los ríos hasta su desembocadura. Esto es lo que nosotros llamamos en ecología la dinámica de un río, porque este río, como cuerpo de agua, es un sistema que está en constante movimiento. Todavía no, por favor. Que tiene, estos movimientos son cambiantes a lo largo de todo el cuerpo de agua, con diversos procesos que ocurren en distintos lugares de forma simultánea, pero que a la vez están conectados entre sí. Por lo tanto, es importante que conozcamos de su nacimiento el rol que cumple el clima, qué es lo que transporta estos cuerpos de agua, la biodiversidad y los procesos ecológicos que ocurren dentro de él, qué introducimos nosotros como seres humanos, cuánta agua le extraemos y finalmente qué es lo que va a llegar al mar. Ahora sí, siguiente, por favor. Yo lo he llamado a este recorrido que vamos a hacer de estos ríos desde la cordillera al mar, para ir comprendiendo y vayamos imaginando desde donde nace hasta donde desemboca qué es lo que va a ir ocurriendo. Bueno, en Chile, particularidad que tienen los ríos es que desembocan en el mar. Y el río Puelo y Cochamó desembocan en el estuario del seno Reloncaví, y cuyas características principales son que están rodeados de bosques nativos milenarios, y tienen ambos un régimen de alimentación fluvial mixto, o sea, se alimentan de las aguas de la lluvia y también de las nieves. Para comprender cómo estos procesos son importantes para mantener el agua en el río, es importante tener en consideración lo que se está produciendo con el cambio climático, que disminuye las precipitaciones, y a la vez, muy importante además la conservación del bosque nativo para que podamos aportar el agua al ciclo hidrológico. Por lo tanto, estos ríos cumplen un rol ecológico muy importante en el ecosistema por el cual van corriendo, ya que transportan minerales y nutrientes, y además son una vía de transporte de la flora y de la fauna que en ellos habitan. Elementos de minerales importantes son los compuestos de sílice, que vienen adheridos a las rocas, al sustrato, y también a la vegetación que tenemos ubicada en la ribera de estos ríos, ya que este compuesto forma parte importante en organismos marinos.
Y los sedimentos a lo largo del río van cambiando en su granulometría y cantidad, y son muy importantes porque sirven de hábitat de las especies, determinan la morfología de los ríos. Por ejemplo, en el río Cochamó se puede apreciar que hay zonas donde se forman pozones y hay zonas corrientes. Estos lugares son utilizados para la pesca deportiva. Siguiente, por favor. Entonces, la vida dentro del río es muy importante, además de todos estos procesos físico-químicos de los sedimentos que va arrastrando desde su nacimiento. Tenemos una gran biodiversidad y procesos que se producen ahí mismo. Vamos a encontrar diversos organismos, desde bacterias que procesan la materia orgánica, incluyendo las hojas de los árboles que caen, que están alrededor de la ribera, flora, microalgas, que son las bases de las cadenas tróficas acuáticas, y especies de flora terrestre, como mencionaba anteriormente, parte del bosque nativo que está alrededor. También tenemos fauna importante como son los insectos, que son bioindicadores de calidad de agua, peces, conocidos son los cuyes, crustáceos, las pancoras de agua dulce, anfibios y aves. Todos estos organismos ayudan, en especial los insectos, a la degradación o transformación de la materia orgánica a lo largo del río, son parte de las cadenas tróficas, por lo tanto mantienen el equilibrio de estos ecosistemas. Y quiero hacer una mención especial al crustáceo aelio, o lo que conocen como pancora de agua dulce, ya que es característico de los ríos de agua dulce y está restringido geográficamente a América del Sur. Por lo tanto, tenemos una especie muy importante en los ríos de Cochamó y Río Bueno. El rol principal, como ya mencionaba, en general de los organismos, microorganismos, macroorganismos que vamos a encontrar en un cuerpo de agua, es que lo podemos utilizar para estudiar como indicadores de salud en el ecosistema, porque nos van a indicar cómo están los niveles de oxígeno, cómo están los nutrientes, qué cantidad de materia orgánica existe en estos cuerpos de agua, y lo que es muy importante es saber si estos ríos o estos cuerpos de agua están saludables para nuestra propia salud. O sea, si yo puedo consumir una especie que habita en este río, y según las condiciones que nos vamos a encontrar con el agua, si está un ecosistema sano, si tenemos baja cantidad de materia orgánica, baja cantidad de microalgas. Por lo tanto, las plantas y los animales que viven en estos ambientes dependen de los procesos físicos, químicos y biológicos que ahí se producen a lo largo de todo el río. El río lo podemos dividir en tres zonas, que es la zona en la cabecera, donde comienza, una zona intermedia y finalmente la desembocadura. Entonces, cualquier intervención que yo haga en cualquiera de estas tres zonas va a afectar de forma directa entre, por ejemplo, la zona de la cabecera y la desembocadura. ¿Por qué? Porque los ríos son dinámicos, pero no son homogéneos. O sea, en distintas zonas del río van a ocurrir distintos procesos, vamos a tener distintos niveles de radiación, por ejemplo. Por lo tanto, si yo intervengo una zona, los organismos que están en la otra zona del río se van a ver afectados negativamente. Y además de todas estas especies que son nativas y propias de los ríos, tenemos lamentablemente las especies de peces introducidas como la trucha arcoíris, que más adelante voy a mencionar un poco sobre el tema de la introducción de especies que dañan a los ecosistemas. Siguiente, por favor. Pero mira, aquí está la presentación. ¿Cómo interviene el ser humano y los ríos? Los ríos aportan a las comunidades locales, al desarrollo de la comunidad. Por mucho tiempo se sabe que las primeras poblaciones se localizaron alrededor de los ríos, por lo tanto nos ayuda a la subsistencia. También en el desarrollo de la agricultura, la ganadería y actividades, podemos desarrollar actividades de turismo y deporte y actividades culturales. Todas estas actividades van a generar impacto. Entonces ahora, ¿cómo nosotros afectamos a los ríos? Bueno, la principal causa de nuestro efecto, de nuestra actividad,
y que si no son reguladas es la contaminación por residuos líquidos que pueden venir desde la industria o desde los domicilios, por residuos sólidos, conocida es la basura, y los desechos plásticos que con el efecto de la radiación, del viento, con el tiempo se transforman en microplásticos y pasan finalmente a las cadenas tróficas, y por lo tanto nosotros mismos al consumir los peces, por ejemplo, nos estamos comiendo estos plásticos. La sobreutilización del agua, o sea, disminuir el caudal, modificación de los cauces. Como decía anteriormente, cualquier perturbación que yo realice en cualquier zona del río va a tener efectos negativos aguas abajo o aguas arriba. Por lo tanto, la construcción de embalse, represa, extracción de sedimentos van a tener un impacto negativo en los cuerpos de agua. Y se sabe que a nivel mundial el 90% de los contaminantes que llegan al mar son trasladados por los ríos. Siguiente, por favor. Por lo tanto, cualquier modificación de los cauces y alteración del flujo del agua van a finalmente afectar a los ecosistemas marinos, que es donde va a desembocar el río, reduciendo o aumentando la cantidad de nutrientes, como el nitrógeno y el fósforo, que vienen en el agua del río. Los sedimentos y los contaminantes también se van a ver aumentados o reducidos. Por lo tanto, esto va a tener un efecto en el patrón de circulación de las aguas, y especialmente en esta zona donde tenemos estuarios, vamos a tener mayores efectos porque estos cuerpos de agua se caracterizan por tener limitados movimientos y renovación de sus aguas. Otro efecto negativo es la introducción de especies conocidas en la zona como son los salmónidos y el didio. En el caso de los primeros, que ha estado tan en boga últimamente, el escape desde los centros de cultivo, ¿qué es lo que podría suceder? Bueno, se sabe que los peces tienden a movilizarse hacia los ríos de distintos cauces. Por lo tanto, al llegar a estos ríos, como ya mencionaba anteriormente, que tiene una alta biodiversidad, donde ocurren ciclos biológicos, físicos, químicos, estos organismos van a competir directamente por el hábitat y por la alimentación con las especies nativas. También se conoce que, por ejemplo, los cuyes, que son los peces que están en los ríos, se alimentan de las mismas presas que los salmones. Los salmónidos, cuando llegan a los ríos, consumen todo lo que encuentran y depredan principalmente las comunidades bentóricas o de invertebrados, como son larvas y peces más pequeños. También traen riesgo de contagio de enfermedades. Y finalmente, el proceso de naturalización, o sea, de que un salmónido pueda adaptarse y hacer su vida en un cuerpo de agua si tiene las condiciones, se ha estudiado y se ha concluido que en las aguas continentales, o sea, en la agua de los ríos, es mucho más exitosa que en los propios sistemas marinos donde estos son cultivados. En el caso de la microalga Didimo, es muy difícil el control de su crecimiento. Crece en forma excesiva y obliga a los peces a cambiarse a otros cuerpos de agua. Siguiente, por favor. Por lo tanto, conociendo que desde que nace un río, el transporte de estos nutrientes, de elementos minerales, todo lo que sucede con los ciclos biológicos, con las especies, la importancia del desarrollo de la vida, además de qué nos aportan a nosotros, a nuestra propia vida, y qué le entregamos nosotros a los ríos, la pregunta es, ¿qué es lo que llega al mar? Porque finalmente esta agua de los ríos, en este caso ambos ríos, Puelo y Cochamó, desembocan directamente en el mar. ¿Y dónde van a desembocar? En lo que nosotros conocemos como la franja costera. En esta franja costera se presta
distintos servicios ecosistémicos. Algunos de ellos es un gran receptor de material, de agua dulce, de residuos sólidos, de partículas, de organismos vivos. También es importante porque son una defensa natural efectiva contra inundaciones, marejadas y crecidas, por ejemplo, y proporcionan alimento y refugio a una gran cantidad de organismos. Los que conocemos el estuario y conocemos la desembocadura de estos ríos, podemos ver siempre una gran cantidad de aves asociadas a estas desembocaduras, y eso es porque hay una cantidad importante de alimentos. Contribuyen además, a través de sus procesos, a reducir los contaminantes. Por lo tanto, todo esto que les he mencionado de los nutrientes, de los sedimentos que viajan a través del cuerpo de agua de los ríos, podemos decir que los ríos son responsables del ingreso a las áreas costeras de cargas importantes de estos nutrientes y sedimentos ricos en materia orgánica. El 80% de los sedimentos transportados por el flujo de los ríos son almacenados en las playas y en las aguas menos profundas marinas. Los materiales suspendidos y contaminantes se depositan donde se encuentra el agua dulce con el agua salada. Por lo tanto, el agua de los ríos, esta agua dulce, van a aportar al estuario manteniendo un ecosistema sano. ¿Qué quiere decir esto? Que cumplen el rol importante de oxigenar estas aguas salobres, reduciendo los niveles de salinidad y temperatura en la columna de agua para que sea posible que exista una gran riqueza de flora y fauna marina. Por lo tanto, la influencia del río sobre el mar va a ser mayor cuando el caudal es más grande de un río. Por ejemplo, el río Puelo tiene un caudal mucho mayor que el del río El Cochamó. Siguiente, por favor. Por lo tanto, el encuentro entre el agua dulce que trae los ríos y el agua salada va a crear condiciones muy especiales para la reproducción y supervivencia de una serie de organismos vivos. ¿Qué medidas de protección conocemos de los ríos? Según mi punto de vista, el más importante es realizar una buena gestión de cuencas. Esto ya parte por un tema de regulación territorial, de limitar bien las actividades, de ser responsables, evitar la contaminación y tomar medidas sobre todo estos aspectos negativos que pueden afectar a los ríos. Y como herramienta en Chile lo que hay en este momento es la reserva de caudal o reserva de agua, que por decreto presidencial permite limitar las actividades en los ríos bajo ciertas condiciones. El caso del río Cochamó en el año 2009 fue declarado como reserva de agua. Y entiendo que el río Puelo se está trabajando para que en un futuro también sea declarado como una reserva de agua. Por lo tanto, con todo lo mencionado por este viaje que les he tratado de llevar por el río, comprendiendo que desde su nacimiento vamos a ir aportando distintos elementos a sus aguas. A lo largo de los ríos también tenemos desarrollo humano, que también nosotros vamos a aportar cosas negativas, como la contaminación. Entonces, la pregunta, y que era lo que queríamos saber en esta presentación, es realmente si se pierde el agua de los ríos en el mar. Como ya hemos visto, eso no es así. Toda la influencia que nosotros tenemos sobre los ríos, sobre todo este cuerpo de agua desde que nace hasta que llega a la desembocadura, después continúa. Por lo tanto, todo el efecto que yo haga, sea positivo o negativo, va a llegar hacia el mar. Y eso es lo que mi colega les va a explicar ahora qué sucede en el mar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ti, Jessica, por tu presentación. Voy a dejar de compartir aquí la pantalla. Vamos a darle paso a Claudia. Recuerden que al final vamos a hacer una ronda de preguntas. De todas maneras, pueden dejar sus impresiones y comentarios
en el chat del grupo y decirles, mientras pasamos a la presentación de Claudia, que en el caso del río Puelo sí se está trabajando para la creación de la reserva de agua. Ya es un trabajo que ha desarrollado la comunidad desde varios años. Nosotros como ONG Pueblo Patagonia, en conjunto con la comunidad, presentamos distintas acciones a la Intendencia. Hubo un caso histórico de una donación de los derechos de agua al Estado por parte de una empresa, en el fondo para que existiera el caudal suficiente para la creación de esta reserva, y ahora estamos a la espera de que esto se pueda concretar. Ya se han superado varias instancias de conversación con la autoridad y esperamos que la declaración definitiva de la reserva del río Puelo pueda suceder prontamente, que sin duda estoy seguro que sería una súper buena noticia para todos nosotros. También debo decir que no es el ideal la declaración de la reserva. Sería mucho mejor que pudiésemos contar con una ley mucho más fuerte que nos permitiera conservar las cualidades ambientales de los ríos y no buscar una vuelta legal que nos permite asegurar caudal para los años siguientes. ¿Cierto? Eso yo creo que es algo clave que en algún momento tenemos que lograr como sociedad si queremos proteger estos ecosistemas tan valiosos. Pues bien, ahora voy a pasar a la presentación de Claudia, que se llama El regalo del río Puelo al mar interior de Chiloé. Como bien decía Víctor en la presentación, Claudia Torrijos participó 2 años de servicio país en la comuna de Cochamó, es bióloga marina y tiene un magíster de medio ambiente. Claudia, ahí sí. Sí. Perfecto. Vamos a compartir la pantalla entonces. Voy a silenciar aquí que parece que hubo un accidentado. Bien, ahí sí. Claudia, por favor, adelante. Tu público. Bueno, muchas gracias. Bueno, como dice ahí, esta presentación se llama El regalo, que es ese regalo que está ahí, que vamos a tratar de dilucidar de qué se trata. La siguiente. Si miramos el sur de Chile, en general, desde lejos, ¿no es cierto?, vemos que nos encontramos con una serie de elementos oceanográficos característicos. Por una parte tenemos desde el oeste los vientos y las corrientes que corren, ¿no es cierto?, de oeste a este, que generan, al chocar con el continente, en el océano, las corrientes en este momento se separan, generándose hacia el norte la corriente de Humboldt y hacia el sur la corriente del Cabo de Hornos. El viento continúa como parte de la atmósfera hacia la cordillera. Por el lado del este tenemos una gran escorrentía de agua dulce, característica de esta zona y de aquí al sur, que genera una serie de condiciones oceanográficas muy particulares de esta zona del mundo. Se habla de que es un sistema de microcuencas, lo que tenemos en esta zona, sobre todo el mar interior de Chiloé. La siguiente. Una de las características de este regalo es la descarga de agua dulce, por una parte, como les mostraba, ¿no es cierto?, las capas superficiales que van más o menos hasta los hasta los 15 metros, corren del este al oeste. Y las capas más profundas, que vienen desde el oeste hacia el este, por lo tanto entran hacia el mar interior de Chiloé, hay 2 capas ahí, una que va de los 50 a los 150 metros y la segunda que va a profundidades mayores de 150 metros. Esa es una de las características principales de este mar interior,
y que lo define en una de sus principales características, que es su alta productividad. ¿No es cierto? Sabemos que es posible instalar acá, ¿no es cierto?, la industria salmonera y la industria metilicultora, y la gran cantidad de recursos pesqueros que han salido de esta zona del mundo, justamente debido a estas características oceanográficas que vamos a explicar ahora, la siguiente. Una de las características también relevantes es que la luz, que es otro de los componentes relevantes para toda esta vida, no llega hasta las últimas capas. Por lo tanto, solamente hay luz hasta los 50, 60, hay algunas frecuencias, ¿no es cierto?, que llegan hasta los 200 metros, pero por eso hablamos de que esta capa donde existe la vida vegetal, sobre todo, que son los productores primarios que necesitan la luz para poder existir, se llama la capa fótica. La siguiente. Las características del mar interior de Chiloé, entonces, están definidas por una descarga de agua dulce que genera una serie de condiciones en la capa superficial, en la capa fótica, que es, por una parte, una baja salinidad, una baja densidad, favorece la estratificación justamente por las diferencias de salinidad, y una de las principales características, y que mencionaba Jessica en la presentación anterior, es el alto contenido de silicio, un elemento fundamental para la existencia de microalgas, de los dinoflagelados y de las microalgas verdes, digamos, que son las principales productoras primarias en el océano. Secundariamente está la influencia de las aguas oceánicas más profundas, con altas concentraciones de nitrato y fosfato, que también, ¿no es cierto?, determinan la gran productividad vegetal que existe en esta zona y que sustenta luego el resto de los elementos de las cadenas tróficas. La siguiente. Entonces, en resumen, tenemos de norte a sur una disminución en la temperatura, una disminución en la radiación solar, y de este a oeste tenemos un aumento de la salinidad, vamos hacia el mar exterior, y también una disminución en la cantidad de nutrientes mientras nos acercamos hacia el mar exterior. Y toda esa cantidad de nutrientes y menor salinidad está principalmente determinada por la influencia del agua dulce sobre estas cuencas oceánicas. La siguiente. Lo que tenemos acá es una imagen satelital de febrero del año pasado. Los colores representan la concentración de clorofila A, que es la clorofila que determina, ¿no es cierto?, la presencia de fitoplancton, y observamos que las zonas más rojas están en la cuenca norte del mar interior de Chiloé y en la desembocadura justamente del estuario Loncaví. Por lo tanto, ahí está la gran productividad durante un verano cualquiera en esta zona del mundo. La siguiente. Bueno, esta zona, que se le denomina como la zona de los fiordos patagónicos, la biomasa de fitoplancton, o sea, estas manchas rojas que vemos ahí, varía en asociación con la descarga de agua dulce. Por lo tanto, está determinada principalmente, de acuerdo a los estudios, sobre todo del profesor José Luis Iriarte, de acá de la Universidad Austral, está determinada principalmente por la descarga de agua dulce, que está modulada a su vez por la salud de los ríos y por las condiciones oceanográficas planetarias. En segundo nivel, ¿no?, factor más importante, son los nutrientes que vienen en las capas más profundas, que son los nutrientes oceánicos, que
son el nitrato y el fosfato. Toda esta área, el éxito relativo de los distintos tipos de fitoplancton puede ser sensible a los cambios de ciclos hidrológicos, las escorrentías continentales y la potencial eutrofización antropogénica, modificando importantes procesos ecológicos y el destino de la materia orgánica en toda esta zona oceanográfica. Por lo tanto, el nivel de riesgo de que estos servicios ecosistémicos sigan manteniéndose en estas condiciones, considerando el cambio climático, considerando la gran cantidad de actividades productivas que se instalan, es altísimo. La siguiente. Bueno, ¿cuál era el regalo entonces? Que nos tenía el río Puelo y el estuario de Reloncaví, el río Cocha también. La siguiente. Este regalo son las diatomeas. Aquí tenemos unas imágenes que parecen de caleidoscopio, pero son organismos muy bellos que sustentan una gran productividad. La siguiente. Solo para mostrar lo que son, la próxima, también hay algunas de ellas que son nocivas, como las que vienen en la lámina siguiente, que en este caso las principales acá en el sur de Chile corresponden a Dinophysis, que son las que están acá al lado izquierdo, que es la que causa el veneno diarreico, y la que está a la derecha es Alexandrium catenella, que parece como una especie de collar de pequeñas hamburguesitas, que es la que causa el veneno paralizante de los mariscos. También se ven favorecidas y afectadas estas especies por las oscilaciones oceanográficas y ambientales, ¿no es cierto?, que determinan los balances de nutrientes que favorecen o desfavorecen su desarrollo. La siguiente. Tenemos entonces esta imagen, ¿no es cierto?, que es como con lo que me gustaría que pasáramos a la segunda parte de la reflexión que los quiero invitar este día, con este mar tan productivo, ¿no es cierto?, y entendiendo que esa alta productividad está determinada por los ríos. La siguiente. Por lo tanto, el agua no se disuelve en el mar. En este territorio tenemos una cultura, ¿no es cierto?, caracterizada por, yo diría, por la relación con la tierra, con la naturaleza. Tenemos, por ejemplo, ahí fotos de unos corrales de pesca. La existencia de corrales de pesca es un ejemplo de la altísima abundancia de alimentos que existía en el sur de Chile históricamente, hasta que, ¿no es cierto?, el extractivismo se instala y empieza a cambiar esta cultura y a modificarla, hibridándose también y mezclándose, porque de alguna forma todas estas prácticas están presentes. La siguiente. Existe un sistema alimentario local con productos característicos, con mercados. Esas fotos son de la feria de Calbuco, que se desarrolla los sábados, donde viene gente de las islas a vender productos, donde se venden animales, por ejemplo, esos pollos que son de campo, productos del mar, nalca, etcétera, productos de la huerta. Ese sistema existe y es tradicional y está aquí y estaba de antes, y bueno, veremos si va a seguir. La siguiente. Entonces, este modelo se instala sobre una matriz productiva y cultural que estaba de antes, mezclándose con ella y haciéndola cambiar. Ha causado evidentemente daños ambientales importantes, y además, de alguna forma, su promesa
de crecimiento económico, que por de alguna manera sí se ha concretado, no ha generado bienestar social para todos los habitantes del territorio. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son los principales riesgos que tenemos en este momento el borde costero del sur de Chile, considerando toda esta altísima productividad y lo frágil de este sistema? Tenemos los procesos de gran escala como el calentamiento global, tenemos procesos relacionados pero de escala local como el fenómeno del Niño, tenemos una gran actividad antrópica que trae una serie de elementos, ¿no es cierto?, dañinos hacia el medio ambiente como contaminación, deforestación, erosión, represas, acuicultura. Y ya sabemos que en los últimos 70 años se ha observado una disminución de los principales caudales de los ríos de la zona sur de Chile, entre los cuales el río Puelo es el principal, al menos para la cuenca norte del mar interior de Chiloé. Es el río más estudiado justamente porque, como decía Jessica también, aporta un caudal muy grande. Por lo tanto, su impacto es muy alto. La siguiente. En Chile nos hemos convertido desde el año 2006 más o menos, con alteraciones, ¿no es cierto?, en uno de los principales productores de salmón en el mundo. Ahí está en el fondo la producción total y en la línea punteada está cómo el salmón chileno ha ido aumentando, ¿no es cierto?, para ser uno de los más importantes. La siguiente. Tenemos también una crisis asociada al salmón que se ha venido desarrollando en los últimos 10 años con una serie de problemas sociales, pero también con un gran apoyo a la industria por parte del Estado y una fluctuante, ¿no es cierto?, movimiento social que aparentemente responde a las contingencias. La siguiente. Tenemos también la producción de chorito. Ahí está la producción de chorito artesanal que existía en Chile antes de que fuera convertido en el mejillón y se convirtiera en un producto de cultivo. Estamos ya cerca de las 400.000 toneladas anuales, cuando la pesca artesanal sacaba mucho menos de 50.000 toneladas al año históricamente, y el chorito ha sido un producto tradicional que se consume en todo Chile. Por lo tanto, estamos sacando una cantidad estratosférica comparada con la histórica. La siguiente. Ahora, ese es un producto de acuicultura. Por lo tanto, no recibe alimento como el salmón, pero sí saca y retira una gran cantidad de fitoplancton del cual se alimenta, ¿no es cierto? También hay una gran cantidad de semillas que no llegan a los bancos naturales, que se pegan en los colectores y que van luego a ser engordadas en otros territorios, en Chiloé principalmente, con también la gran contaminación que ha generado esta industria, ¿no es cierto?, sobre todo de plástico, pero también hay que reconocer que ha generado una gran actividad productiva, que hay mucho trabajo asociado a la industria, al igual que la industria salmonera. La siguiente. Bueno, yo quiero ir cerrando con esta imagen, ¿no es cierto?, para inspirar las preguntas y la reflexión, pensando en que en el fondo tenemos ahí un regalo que hay que cuidar. La siguiente. No sé si es la última. Eso. Bueno, y ahí hay algunas imágenes de la biodiversidad arriba y debajo del mar, en el mar interior de Chiloé. Gracias. Muchas gracias, Claudia, por la presentación. Vamos a
Dejar de compartir aquí. Perfecto. ¿Preguntas? ¿Preguntas para las expositoras? Yo tengo una pregunta para Claudia. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Mira, les voy a pedir que te vamos a dar la palabra, pero a futuro, por favor, levanten la mano y así podemos ir dando en forma ordenada la palabra. Adelante con la pregunta. Ah, perdón. Muy Hablabas bien. que el mar interior de Chiloé tiene mucha actividad fotosintética, como especialmente comparado con, no sé, el resto del océano. Quería saber cuál es el rol que tiene esto con el ciclo del carbono y cuál es la importancia o cuál, claro, cuál es la importancia que tiene para mitigar un poco los efectos del cambio climático. Bueno, mira, no sé si la condición ambiental que tenemos en el sur de Chile está como para poder mitigar el cambio climático. Si protegiéramos los ríos, porque esta zona también está cambiando. Evidentemente la actividad fotosintética es relevante para mitigar el cambio climático, y los cambios en los hábitats han hecho que esa actividad vaya cambiando. Ahora, el sur de Chile aún tiene importancia atmosférica en el sentido de que muestran, ¿no es cierto?, estas imágenes satelitales con una evidente actividad fotosintética muy alta. Pero los cambios son globales y esto no es algo que esté desconectado. Está todo conectado, por lo tanto hay que bajarlo todo y mitigarlo todo, y yo no diría que estamos haciendo una mitigación especial comparada con otras partes del océano, porque siempre esta parte ha sido altamente productiva y hay otras que siempre han sido bajas y que tienen otro rol. No sé si me explico bien. Sí, gracias. Bien, ¿alguien más le gustaría hacer alguna pregunta a nuestras charlistas? Buscando manos levantadas. A ver, un mensaje. ¿Qué profesiones tenemos? Somos ambas. Yo soy bióloga marina. Yo soy ecóloga marina. Ecóloga. Bien. ¿Algo más que a usted le gustaría agregar luego de sus presentaciones? Jessica, Claudia. Ahí sí. Caro, mira, Caro está levantando la mano, a ver si... Caro. ¿Aló, me escuchas, Caro? No, disculpa, me equivoqué. Se equivocó. Florencia abajo dice. Florencia Faúndez. O Florencia, no sé, no alcanzé a leer. ¿No? Andrés. Florencia, adelante. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bueno, gracias a las expositoras. Ahí me sumé un poquito tarde, pero lo que sí me gustaría preguntarles, viendo que hay hartas personas de Cochamó, que es el territorio que yo más conozco, muchos líderes, muchas personas que tienen una conciencia ambiental envidiable, que yo admiro mucho. ¿Cómo podemos sumar a las comunidades, a las personas que viven en el territorio, a que vayamos como incorporando más recursos para poder como defender nuestro medio ambiente? Muchas veces las universidades quedan en las grandes, como en las capitales regionales, y no llegan quizás siempre a los sectores rurales. Entonces, ¿cómo podemos hacer que este conocimiento, todo esto que ustedes nos contaban, permee y sea como un argumento para poder también defender los territorios y nuestros recursos naturales? A cualquiera de los dos. Yo ya, o sea, según mi apreciación, que lo he planteado en otras oportunidades, porque, bueno, las personas que hemos vivido en la comuna sabemos que es bastante difícil de repente que la población enganche
con ciertos temas, que haya, no sé, como una unificación entre ellos, que como que peleen un poco más, podría decirlo de alguna manera. Y lo que yo he planteado, por un poco mi experiencia, que a través de la educación se pudiera lograr llegar a la comunidad. Existe la instancia de los colegios, los liceos que hay allá en la zona, que uno podría como transmitir este conocimiento, como dices tú, que a veces queda en la universidad que está muy lejana, porque también no olvidemos que son sectores con muy baja conexión, de muy difícil acceso, y entonces de repente es difícil hacer comprender a la gente que tienen que luchar por cuidar lo que les pertenece. O sea, nosotros desde afuera lo vemos de otra manera. En mi caso personal, yo me crié en la zona, pero después salí a estudiar afuera, entonces también por mi profesión la veo desde otro punto de vista. Pero la gente de allá no tiene el mismo nivel de conocimiento, no tiene las mismas oportunidades. Entonces, ¿cómo cambiamos esos paradigmas? ¿Cómo logramos entrar en la comunidad? Según mi punto de vista, lo que se puede hacer a través de la educación. Y en el caso de las ONG, el trabajo que están haciendo con las comunidades, de poder agruparlos, de trabajar con ellos, de incluirlos. Porque igual de repente ellos se sienten excluidos, como que llega alguien, les entrega un poco lo que ellos piensan que necesitan y después se van. Entonces ahí tiene que haber un nexo que siempre lo incluya y que trabaje con la comunidad. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Jessica. Te agradezco. Ya. Gracias, Jessica. Gracias, Florencia, por la pregunta. Juan Pablo Rego tiene levantada la mano, así que te damos el pase. Muchas gracias. Y lo felicito por el conversatorio y el tema, el título, porque estamos peleando hace rato nosotros, ustedes saben, contra toda esta gente, incluyendo la República, senadores y diputados, y Juan Sutil, que transmiten que el agua de los ríos se desperdicia y se pierde en el mar. El Juan Sutil es el personaje que está proponiendo esta carretera hídrica monstruosa. Ayer lo escuchábamos en un conversatorio y él cambió el lenguaje y ahora habla de el agua de los ríos se vierte en el mar. O sea, sus asesores comunicacionales le corrigieron ahí la cosa, pero hasta hace muy poco decían se pierde y se desperdicia, y lograron que incluso el presidente Piñera lo dijera en mayo pasado. Así que este tema de romper estas falacias es súper importante. Y yo creo, totalmente de acuerdo, la educación es la clave, sin lugar a duda. Y en esa línea quería hacer un aporte que lo escribí ahí en el chat, pero se lo quería hacer ahora en directo. Lynn Margulis, la microbióloga, ella dice, no hay plantas flotando en el mar. Y fito, ese prefijo, se refiere directamente a planta, fito es planta. Entonces ella sugiere corregir la palabra a fotoplancton, las microalgas fotosintéticas, que las llamemos fotoplancton y dejemos de llamarlas fitoplancton. Igual como es un error hablar de la flora bacteriana, también dice ella que es muy simpática, muy divertida, Lynn Margulis, además de muy sabia, se nos murió, se fue, pero ella dice que es un error hablar de flora bacteriana porque no tenemos plantas tampoco en el intestino y en nuestro estómago. En fin, pero quería hacer esa pequeña acotación. Felicitaciones por las presentaciones. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Pablo, por tu aporte. Sixto Almonacid, adelante. Hola. En primer lugar, quiero la presentación, muy linda, muy buena. Hacía falta esto. También el trabajo que se está haciendo por la Reserva de Agua del Pueblo. Mis felicitaciones. Mi pregunta es la siguiente. Todos sabemos del daño que produce el salmón, el daño que está produciendo el salmón hace muchos años. Mi pregunta va, ¿qué pasa con los miticultivos? Ahí se habló solamente, dijeron solamente del plástico, pero ¿produce otro tipo de daño el miticultivo? O sea, que haya tantos miticultivos. Esa es la pregunta. Gracias.
Claramente la producción industrializada de chorito no es buena para el ambiente. Si bien los mitílidos son filtradores, por lo tanto lo que hacen es alimentarse de las mismas microalgas que están en el agua, pero evidentemente afectan la circulación, afectan, además del plástico que ya lo habíamos mencionado, se está estudiando porque evidentemente el daño es mucho menor que el daño que puede causar el salmón, que necesita ser alimentado, medicado para poder ser cultivado. Y la mitilicultura es una especie nativa que se cultiva en su mismo ambiente, que no requiere de ninguna otra producción extra para ser alimentada, pero claramente afecta el balance total de las microalgas, porque por ejemplo nosotros pensamos en el estuario de Roncaví, que históricamente las márgenes, ¿no es cierto?, de las partes más superficiales era un gran banco de choritos, de mitílidos, que fue explotado durante muchos años por la pesca artesanal, y cuando entra la mitilicultura lo que hace es captar la semilla, o sea, la larva de los choritos de esos bancos naturales. Por lo tanto, primero hay que tener un banco natural sano, que esté ¿no es cierto?, que tenga individuos capaces de liberar larvas, y por otro lado tenemos que tener suficiente alimento para sustentar los choritos que están en las cuelgas engordando, o en este caso en el estuario fijándose y hasta una cierta talla para ser trasladados a engorda en otro sector, y también los bancos naturales. Entonces, no podemos pensar que el sistema es infinito. Eso no debe estar considerado. Si uno mira, por ejemplo, las declaraciones de las empresas respecto de su visión, su misión, siempre aparece el crecimiento, crecer, es como su premisa. El estuario tiene un límite, el río Puelo tiene un caudal, las aguas super profundas entran en un cierto ritmo y en cierto tiempo se demoran en salir, y eso da para una cierta cantidad, que es lo que se llama la capacidad de carga. Es algo que está súper poco estudiado, no tenemos en este momento certezas claras, pero evidentemente si tú sobrecargas el sistema, como este no es infinito, va a llegar un momento en que va a empezar a tener problemas. Y lo más probable es que ese problema se traduzca, ¿no es cierto?, en una disminución de la productividad para la actividad industrial y en algunos impactos, ¿no es cierto?, sobre los bancos naturales. Ok, muchas gracias. Bien, y mira, iba a agregar algo en el contexto de la reserva de agua, y tuvimos una reunión en Puelo, donde, bueno, hay gente que está estudiando el río y también la cuenca completa, en verdad, en el lado argentino. Después quiero llegar a eso porque hay una pregunta específicamente de cómo afecta la deforestación a la cuenca del Puelo, y decir principalmente está afectando por el lado argentino, ya con la plantación y la plaga de pinos con torta. Y eso está haciendo algo fuerte, el cambio del bosque nativo en la cuenca del Puelo por el lado argentino. Lo que iba a decir que en el fondo, como están disminuyendo, producto de la crisis climática, está disminuyendo los caudales de los ríos, principalmente el río Puelo como afluente principal del estuario. La capa de agua dulce que queda por sobre el estuario, que es la capa que conserva los nutrientes y donde se producen las semillas de chorito en el estuario, cada vez ha estado disminuyendo más. Eso se está achicando. Entonces, tiene que haber en algún momento algún tipo de regulación del uso de los nutrientes que se le dan en el estuario, en el sentido de que se están disminuyendo, se están agotando y se sobreutilizan para la miticultura. No solo pone en riesgo la misma actividad económica de las comunidades, ¿cierto?, que viven de los choritos, porque el chorito, a diferencia de la salmonera, una de las particularidades que tiene, y puede ser también su gracia, es que son las mismas comunidades y los pobladores de la orilla de los estuarios quienes viven del chorito en muchos casos.
pero en el fondo eso, se tiene que regular el consumo de los nutrientes. De hecho, la conversación, Víctor Vaccaro explicaba que si bien antes las cuelgas de choritos bajaban vertical, hoy en día están bajando en diagonal, justamente porque ha disminuido la capa de agua dulce en la parte superior del estuario. Bien, ahora Jazz. Hay una pregunta de Jazz. Adelante. Hola, saludos a todos, todas las personas presentes y gracias por la presentación. Quería consultar cómo afecta el turismo estival en el río Cuchumú, considerando que lo visitan más de 10.000 personas por temporada, y en este sentido, ¿cómo repercute en el Valle? Eso, gracias. En el caso del turismo, si no está bien regulado, lo que podemos tener, el primer efecto es la contaminación. Los que conocemos la zona sabemos que la gestión de residuos domiciliarios es prácticamente bien escasa. Por lo tanto, también estas actividades de turismo, si no hay una forma de fiscalizarla, de que sea lo menos, con el menor impacto posible, va a afectar negativamente el medio ambiente, y en este caso supongamos que la carga de residuos sólidos, de basura, sea muy alta, esto termina finalmente en el río. Y ya conocemos el problema de los plásticos, que finalmente se transforman en microplásticos, llegan a las cadenas tróficas, y el tema de la contaminación, como yo mencionaba, que al final todo va a llegar al mar. Entonces, como está todo conectado, y también la deforestación que se produzca, yo desconozco cómo están regulando el tema del turismo en la zona cercana al río. En realidad no sé si Andrés tiene mayor antecedente. Sí, mayor antecedente. De hecho, podríamos dar la palabra a gente de la Asociación de Turismo del Valle de Cochamó. De hecho, hace algunos años ya se conformó esta asociación que busca regular el acceso de los visitantes al valle y de cierta manera ordenar el uso turístico del Valle de Cochamó a una cierta capacidad de carga y organización de los campings. En ese sentido se instalaron centros de reciclaje, la mayoría de los campings se busca que trabajen todo lo que son las aguas negras de forma ecológica, dentro de lo posible, ¿cierto? No, a veces no es perfecto, pero algo que también está en proceso. Entonces se está trabajando activamente para cuidar la cuenca completa del Valle de Cochamó. Eso, pero sin duda pueden haber efectos. También nunca falta el creativo que se ducha y baña en el río Cochamó en verano con champú, y que en el fondo, de hecho, la misma gente arriba, el mono, por ejemplo, alguna vez me comentaba de que por más que le pedían a la gente que no lo hicieran, decían: y tú, argentino, si el río es de todo, yo me voy a lavar el pelo, etcétera. O sea, se dan situaciones de ese tipo en el Valle de Cochamó. Yo creo que se está haciendo un trabajo consistente en todos los años, y que sin duda el Valle de Cochamó está en mucho mejor condiciones de que si este trabajo no se hubiese hecho. Sin duda quedan muchas cosas más por hacer. De hecho, sería bueno evaluar cómo afecta el turismo en las aguas del río Cochamó. Pero se está trabajando en eso, sí. No sé si a alguien más perteneciente a la agrupación le gustaría comentar otras medidas, también sería súper bienvenido. Bien. Eliseo Amondes tenía levantada su mano. Adelante, Eliseo. Gracias, Andrés. Primero felicitar a las expositoras, a Claudia, a Jessica. La verdad es que hace tiempo que nos merecíamos una presentación así para valorar lo que tenemos, y esperemos que esto siga así. Yo tengo una preocupación y tiene que ver principalmente con los humedales y con lo que contienen los humedales, que es el pompón para retener el agua. Resulta que en la zona alta, sobre todo Llanada, el Manso y Segundo Corral, existen muchos humedales, pero se da también mucho la extracción del pompón. Entonces,
Mi pregunta es si existe alguna normativa, algún decreto o algo que pudiese proteger o al menos regular la extracción del pompón en los humedales de, de Chile y particularmente de la comuna. Eso. Yo desconozco si existe alguna normativa sobre la especie en particular que mencionas, Eliseo. Lo que sí sé que se hace es proteger los humedales. Y eso se tiene que solicitar, igual como ustedes lo hacen con el río y con todas las gestiones que están haciendo, de que pase a formar parte de esta red de protección de humedales, que son bastante escasos en Chile, pero hay, por ejemplo, acá en la zona de la cuarta región, el humedal de Huentelauquén está protegido, y ahí tú puedes evitar que se extraigan especies que son importantes para el ecosistema de un humedal. Pero con respecto, o sea, específicamente si existe alguna regulación sobre el pompón, yo la desconozco. Sí, No sé si alguien sí, pueda existe una regulación para proteger la extracción del pompón. Sí. Está y tiene medidas. Yo desconozco la ley específica, pero sí existe. Antiguamente, hace unos años no está, pero está. Y ahora, de hecho... ¿Y qué organismo la regula? Eso es CONAF. Me tinca que está con la ley de... Sí, sí. Voy a buscar un dato respecto a la... muy buen tema el que comenta Eliseo. De hecho, en la cuenca del río Puelo hay variados tipos de mallines y humedales de distinto tipo, ¿cierto? Que concentran una gran cantidad de agua. Voy a buscar el dato, sé que lo tengo en el teléfono, pero son millones de litros de agua, ¿no? Una cantidad absurda que puede resguardar una cierta cantidad de hectáreas de millones de litros, ¿cierto? Que puede contener hectáreas de sphagnum. En ese sentido es importante. Ya voy a ir con el dato y vamos a poder retomar el tema. Ahora me gustaría, para seguir con la conversación, Mario Muñoz. Adelante, Mario, con tu pregunta, comentario, aportes. Vale, gracias, Andrés. Saludar a Claudia y a Jessica, agradecer también por la presentación y el tiempo que se dan. Creo que es súper importante fortalecer y tratar de visibilizar estos temas que son como súper importantes para la comuna de Cochamó. Al tema de fondo no voy a ir, con varios de los que están acá en la video hemos compartido largas luchas desde principios de o fines de los 90, principios de los 2000, sobre todo el tema de Endesa, la defensa del río Puelo, etc. Yo creo que aquí la mayoría de las personas en el fondo comparte, más bien es una pregunta, es como la histórica pregunta, y tiene que ver con una externalidad que también se ha visto acá, específicamente con el fiordo del Reloncaví. Nosotros sabemos perfectamente de que las salmoneras llegaron a arrasar el fiordo, lo destruyeron en la práctica. Hemos sido también, no sé si condescendientes es la palabra, pero sí, alguien también lo mencionó por ahí, el valor o lo que se rescata con el tema de la miticultura, lo rescatamos y lo defendemos también porque es sobre todo la comunidad del territorio la que hace usufructo de él, me parece súper bien. Pero algo que siempre hemos planteado con varias personas, lo hemos conversado, pero ninguno de nosotros tiene las capacidades científicas tampoco para poder, o la expertise científica para poder tomar decisiones al respecto, pero a una de las conclusiones que llegamos desde el desconocimiento es de que efectivamente el estuario, o el fiordo, como lo llamen, en algún momento, y haciendo la analogía de lo que nos está pasando hoy día con la pandemia, debería entrar en cuarentena. Entonces la pregunta mía va dirigida precisamente a eso, a Jessica y a Claudia. Con todo lo que eso significa, hoy día sabemos lo que significa, tiene positividad, cosas buenas también. Hoy día las cuarentenas que nos vemos obligados como consumidores, hemos descubierto de que podemos vivir sin varias cosas.
pero aquí el tema de esta cuarentena que yo les digo, haciendo la analogía del estuario, implica también, o implicaría en algún momento cerrar el estuario en la práctica. Porque, insisto, desde la inexperiencia científica nuestra, eso a lo mejor la respuesta para que algún día el estuario vuelva a ser productivo y vuelva a aparecer la merluza, y que los pescadores o los escasos pescadores que hay en la zona no salgan y tiren su red o su anzuelo y saquen uno o dos congrios por vuelta. Entonces, yo sé que a lo mejor no van a tener la respuesta definitiva, pero algo hay que hacer. Entonces quería, desde la mirada más experta de ustedes, que nos den su opinión también, si es necesario o es muy drástico lo que estamos, o lo que algunas personas plantean, de que efectivamente el estuario tenemos que cerrarlo por 5, 10, 15, 20 años, hasta que su biomasa, biodiversidad, no sé cómo se llama, vuelva a resurgir. Eso quería preguntar. Y agradecer nuevamente, chiquillas, y Andrés. Bueno, claramente no es una pregunta fácil de responder. Yo diría que en general hay que considerar siempre que el estuario no está desconectado de lo que pasa en el resto del mar interior de Chiloé. Por lo tanto, si la merluza está sobreexplotada afuera, va a seguir estando sobreexplotada adentro, aunque cerremos el estuario. Ahora, detener por un tiempo la producción de mitílidos y la producción salmonera, evidentemente podría mejorar, ¿no es cierto?, algunos parámetros ambientales, pero por lo menos yo considero que el esfuerzo tiene que ser de mayor escala para que tenga un impacto que podamos evaluar, visibilizar en un tiempo, no sé, de 5 o 10 años. No sé qué pensé, Jessica. Sí. Como dices tú, una pregunta bastante difícil. Sería lo ideal, poder cerrar el estuario, pero como también dice Claudia, si hay una sobrepesquería de una especie en el mar interior, los efectos igual los vamos a tener. Ahora, yo apostaría por, en este momento, dentro de lo que hay, porque igual ahí hay un tema económico de la población que vive ahí, es mayor regulación. A mí me llama la atención, y he estado investigando un poco el tema de los salmónidos, también la miticultura hace tiempo que me llama la atención, porque conozco varias personas que tienen sus cultivos y que han sacado cuelgas de chorito donde casi todo está podrido, le llaman ellos. Eso quiere decir, como explicaba Claudia hace poco, que la capacidad de carga del sistema ya está bastante saturada. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, haya un escape de salmones, se exija un porcentaje de recuperación, pero no hay ningún estudio posterior que sea un seguimiento, de saber realmente cuántas de estas especies lograron sobrevivir o cuántas lograron morir, qué pasa con la fauna nativa, qué pasa con el ecosistema. Entonces, yo creo que, según mi opinión, habría que trabajar más y exigir más regulación de parte de las autoridades. Gracias. Encuentro que es muy liviano esto de que se escapen y recupera un poco y se acabó. Que recuperan solo el 10%. Sí. En la ley dice que recuperando el 10% se asume que no hay daño ambiental. Que resulta que no es lo mismo el 10% de una fuga de 70.000 salmones que el 10% de una fuga de 900.000 salmones. Entonces, exactamente. Es como muy absurda la normativa en ese sentido. O sea, no tiene ninguna razón científica, biológica que la respalde. Exactamente. Ahora, disculpa, solamente un comentario. En proporcionalidad, en el impacto económico, obviamente la dependencia de las salmoneras hoy día para la gente que vive en Cochamó es ínfima. O sea, el cierre de salmoneras hoy día no implicaría económicamente, como sí ocurrió hace 15, 20 años atrás, cuando empezaron a cerrar las salmoneras y tuvo una crisis económica, sobre todo para la localidad de Cochamó. Por tanto, no sé, yo avanzaría cerrando las salmoneras, nomás como
pero y la miticultura obviamente hay que regularizarla. Es Sí, nosotros regular. conocemos a todos los que trabajan en miticultura ya. Y obviamente cuando les planteábamos a algunos de que el tema de las boyas, ¿se acuerdan? Las primeras boyas de plástico, Ujú. tampoco fue un efecto positivo hasta que afortunadamente las cambiaron por las boyas más estas negras o azules que llegan ahora, antes eran de Plumavit. Sí. Pero eso solamente para reforzar eso, de que hoy día el impacto económico es mucho más fuerte si se regalan la miticultura, que me imagino hace menos daño ecológico que lo que hacen las salmoneras, ¿no? Sí, absolutamente. Yo agregaría que es importante que los mitilicultores consideren la importancia y la relevancia del río Puelo para su actividad económica. Yo tengo entendido que la Casa del Pescador Artesanal de Cochamó se construyó, entiendo que con una donación de Mediterráneo. Me tengo entendido. Colbún, Puede creo, que esté Colbún. equivocado. ¿Perdón? Colbún. Claro, entonces no era Mediterráneo entonces. Pero es importante que ellos tengan conciencia de que su actividad no es del mar hacia afuera, sino que tiene una conexión directa con lo que pasa en los ríos. Y cualquier actividad o cualquier modificación que se realice en el río Cochamó y en el río Puelo van a afectar la actividad mitilicultora, porque va a disminuir el caudal o la cantidad de nutrientes, o porque va a venir más sedimento. Pueden pasar distintas cosas al estuario y a la actividad mitilicultora si los ríos son intervenidos. Bien, muchas gracias, Mario. Víctor, tiene levantada la mano. Adelante, Víctor. Gracias, André. Oye, yo quisiera hacer una pregunta como un comentario. Voy a partir por el comentario para que no se le olvide la pregunta. Que en Chile tenemos varios conflictos medioambientales, no solamente en el territorio en el que estamos conversando, sino también en otros territorios. Y yo creo que hay una claridad, y lo voy a poner con este ejemplo. El Servicio de Evaluación Ambiental, que lo que hace se supone evaluar emprendimientos o inversiones en el país, tiene un departamento jurídico, pero que si uno piensa o observa cuál es el accionar del departamento jurídico, no está pensado para apoyar a la comunidad, para desarrollar observaciones o colaborar en el diseño técnico de la comprensión o de la planificación de algún cuestionamiento de algún proyecto específico, sino que lo que hace el departamento jurídico va a la par con los abogados de las empresas defendiendo todos aquellos emprendimientos que el territorio, o sea, que se están implementando en Chile. Y es decir, el Servicio de Evaluación Ambiental invierte recursos para que haya abogados defendiendo que los proyectos sean aprobados, que tengan su resolución de calificación ambiental. Es decir, la intencionalidad que tenemos hoy día no está pensada en cuidar el medio ambiente, sino que se desarrollen esos proyectos. Por lo tanto, ¿a dónde voy? Que yo creo que la única manera de cuidar en nuestro territorio es con la conciencia de nuestra tierra maravillosa y con una sociedad civil organizada que sea capaz de estar a esa altura. El decir que los ríos se pierden en el mar no solo es desconociencia, es también una intencionalidad, digamos, es tratar de instalar temas, tratar de instalar verdades de modo de avanzar en otros proyectos. Y no queda otra que esta sociedad civil preparada, organizada, informada y colaborativamente trabajando para cuidar nuestra madre tierra. No hay otra. Y en eso estamos, y eso es precioso, y agradezco el cariño y la dedicación de muchos que permiten que hagan estas actividades como otras que hay permanentemente en Chile desarrollándose en muchos lugares. Mi pregunta específica tiene que ver con las diatomeas, que las encontré maravillosas, me gustaría conocer un poquito más. No sé de qué manera pueden, o sea, el nivel de químicos que liberamos al agua, sobre todo la salmonera, antibióticos, etcétera, ¿de qué manera impactan en esa estructura, en esa vida de diatomeas? Entendí que eran superestructurales para la vida ecosistémica del estuario, entonces no sé si se podría responder esa pregunta. Muchas gracias. Bueno, las diatomeas se ven afectadas de distintas formas por distintas actividades del hombre.
el aumento, la eutrofización, por ejemplo, el aumento de la materia orgánica en el agua, que es uno de los efectos, por ejemplo, de la salmonicultura, hace que vaya cambiando la composición de especies de diatomeas o de microalgas en un determinado lugar, y que vayan desapareciendo aquellas que requieren mayor niveles de oxígeno y vayan apareciendo otras que tienen otros requerimientos bioquímicos. Entonces, no es que vayan a desaparecer, sino que como que cambian su composición. Y esos cambios, esos procesos, tienen relación, por ejemplo, con la aparición de marea roja, con la aparición de microalgas que no estaban o que no habían sido detectadas, porque además tenemos que considerar que son especies con unos ciclos de vida muy, con estados de latencia muy importantes, que pueden, por ejemplo, estar en un barco a oscuras, incluso en ambiente contaminado, y luego ser vertidas por ese barco en el agua de Sentina, ¿no es cierto?, que es el agua que llevan de lastre en un puerto, en otro lugar del mundo, y esta microalga sale y es capaz de generar una floración en un lugar nuevo. Por lo tanto, además, son muchísimas, no tengo aquí el dato exacto, pero son muchísimas especies. Son especies que además tienen una alta plasticidad porque son unicelulares, por lo tanto también van cambiando. Entonces, no es que vayan a desaparecer por una acción antrópica o que sino que la comunidad va cambiando, y esto hace que todo lo que pasa a su alrededor y que depende de estas microalgas vaya cambiando. Por ejemplo, lo que los salmoneros le llaman la marea café, no es una microalga tóxica, sino que es una microalga que tiene unas espículas muy largas, no es una diatomea, es un dinoflagelado que tiene unas espículas de sílice muy largas, y que hace que los peces, como están confinados y no pueden escaparse, al respirar estas microalgas, sus branquias se llenan de heridas, es como respirar vidrio molido, por decir algo así. Entonces se empiezan a morir porque no pueden respirar bien. Los otros peces se van, detectan esto y se van. Entonces, ese tipo de cosas es los efectos que tienen sobre las microalgas, sobre las diatomeas. No sé si Jessica a lo mejor quiere agregar algo más. Yo quiero agregar algo sobre lo que dijo Víctor al principio, que habla del sistema de evaluación ambiental y de la parte jurídica. Y más que nada un mensaje a toda la comunidad, y que es muy importante, que también he visto por aquí en el chat que se menciona, es la participación ciudadana. Es la única instancia que tiene la comunidad para poder analizar un proyecto, intervenir y dar su opinión de si que algo no corresponde o no se debe hacer. Es el momento en que uno tiene para hacerlo. Y a veces el tiempo es tan limitado, la divulgación es tan escasa, sobre todo en la zona como la comuna de Cochamó, que se anuncia el periodo de participación ciudadana a través de una radio que prácticamente yo creo que no mucha gente escucha. Y cuando ya llega el momento de aprobar los proyectos, pasó la instancia, se aprobó y no hay nada que hacer. Entonces, ese es el mensaje, que la gente participe, que se informe, que esté al tanto de lo que se está haciendo, y que todos en comunidad hagan saber su opinión en esta instancia que es la participación ciudadana, que es lo que la herramienta nos entrega en este momento para que un proyecto sea aprobado o rechazado. Bien. Muchas gracias, Jessica. Ya para ir cerrando, llevamos 1 hora y media de conversación, y el dato que les debía es que 1 metro cúbico de pompón almacena 970 litros de agua, por lo que 1 hectárea de pompón con tan solo 1 metro de profundidad podría almacenar 9,7 millones de litros de agua. Esa misma hectárea puede almacenar 400 toneladas de carbono. Y para relacionar, ir cerrando y retomar ese tema pendiente del pompón,
decir que sí, en la comuna hay, como todos sabemos, hay muchas lagunas de altura, por ser zona cordillerana. Son las mismas lagunas, el lago Blanco, el lago Verde, la laguna Esmeralda, el, y varias más, y pequeños mallines que están en distintas partes de la cuenca, los que solían tener alerces, ciprés de las Huaytecas. Esas zonas fueron deforestadas, obviamente, por el antiguo uso forestal que se les daba. Quedó el pompón a merced, todavía se extrae bastante pompón, pero me quiero quedar con algo, que sin duda tenemos grandes desafíos en nuestro modelo de desarrollo económico y en los impactos ambientales de la comuna, pero todavía se puede restaurar. Hay casos exitosos donde se restauran mallines, se restauran pompones, pomponales completos que vuelven a alcanzar, se vuelven a reforestar con alerce. Las riberas de los ríos pueden ser reforestadas y se le puede dar lugar, además de contener la erosión producto de las crecidas del río, podemos tener nuevamente fauna recorriendo las riberas en mayor cantidad. Podría volver el huillín, que se decía que en algún momento estaba en el río Manso, seguir protegiendo los huemules. En el fondo queda mucho trabajo por hacer, hay que ponerse a proyectos sin duda alguna, pero también hay que salir a actuar con lo que tenemos en el lago. Hay desde la regulación la autorregulación de la propia conducta, y de cómo uno construye y habita el lugar, sin duda es clave, y en ese sentido todos podemos participar, porque si bien hay muchas dificultades que puede ser organizarse o participar, contratar un abogado en algún caso, o participar en un proceso de consulta ciudadana, sin duda son acciones chicas las que nos pueden ir ayudando a tirar de este pesado barco, tren, no sé, camión, en el que estamos metidos en esta pandemia. Así que le doy la palabra a Jessica, Claudia, comentarios finales. Yo básicamente para despedirme, muchas gracias por escucharnos, por las preguntas, fue muy interesante, y recuerdo que alguna vez escuché que el pompón era el glaciar Chilote, así que es la reserva de agua que hay, tenemos que cuidarla, y evidentemente es un recurso que va más allá del ambiente que sustenta, sino que también es como decías tú en números, una tremenda cantidad de agua que necesitamos que vaya corriendo lentamente hacia el estuario para que esa capa de agua dulce, ¿no es cierto?, no sea cada vez más delgada y se pueda seguir sustentando el mar interior de Chiloé como lo ha hecho por siempre. Muchas gracias a todos. Doctora, una pregunta. ¿Usted podría hablar más duro? Es que no la escucho. Por mi parte, agradecer la participación, al igual que Claudia, de nuestra charla. Agradecer también la información que han aportado hacia las preguntas y el mensaje de seguir cuidando los cuerpos de agua, el estuario. Y como dice Andrés, con pequeñas acciones se pueden lograr grandes cosas, porque de repente uno ve un poco las cosas cuesta arriba, pero si trabajamos todos juntos, un pequeño granito de arena que cada uno ponga, va a hacer que podamos lograr grandes cosas y cuidar y conservar flora, fauna.